Buenos días, bienvenidos. Ya son las 10. Comenzamos este webinar. Gracias a todos los asistentes. Soy Silvia de Felipe, responsable de marketing de Grupo Serma. Y comenzamos ya este webinar sobre la Ley 5/2025 de seguros en vehículos industriales a motor. A finales de 2025 nos comunicaron que entraba en vigor a principios de 2026 la nueva ley de seguros y esto afecta a la nueva categorización de hecho de circulación, de vehículo a motor y para muchos cambia la situación de seguro obligatorio. Con afán de solventar estas dudas, hemos hecho este webinar en el que hoy Nacho Vadillo, responsable de Compite y experto en normativa, nos va a explicar un poquito más sobre este tema. Pero antes de nada haremos una presentación sobre Serma. Nacho nos explicará qué es vehículo a motor y el nuevo hecho de circulación, el seguro obligatorio, nos hablará de los plazos y también en cómo afecta esto a la automatización, a los AGV y a los AMR. Así que muy brevemente, Serma es una empresa familiar y pertenece a Grupo Serma. Somos expertos en soluciones intralogísticas y nuestro propósito es acompañar y hacer crecer a nuestros clientes en toda la cadena de suministro. Y también somos concesionario oficial de Linde Material Handling en Aragón y en Soria, carretillas elevadoras Linde. Así que doy paso a Nacho. Nacho, ya puedes con la Ley de Seguros 5/25. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. De nuevo, encantado de ayudar a Serma y a todos sus clientes en este farragoso mundo a veces del seguro, ¿no? Pero bueno, este es un nuevo reglamento que es muy importante conocerlo. Al principio es un poquito confuso, pero de verdad que se debe entender bien porque es bastante disruptivo en el sentido de todas las máquinas de manutención, ¿no? Hasta la fecha hay que recordar que antes de junio del 2025, digamos que solo presuntamente, entre comillas digo presuntamente, solo se aseguraban las máquinas carretillas elevadoras que tenían matrícula. Por aquello de que se decía que todas aquellas máquinas que tenían matrícula pues son aquellas que podían circular por la vía pública. La realidad era muy distinta. La realidad es que te encontrabas en cualquier polígono con máquinas sin matrícula circulando por la vía pública, pero no se consideraba un hecho la circulación, ¿no? Ahora, de acuerdo con el nuevo reglamento, hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, no es obligatorio que la máquina esté matriculada. Sí que es verdad que va a haber un registro que se está confeccionando, que le ha pillado el toro por cierto, a la DGT, que se está confeccionando poco a poco para dar de alta todos los vehículos que están vivos, tanto del mundo industrial como patinetes. Hay que pensar que esta ley también aplica a los vehículos personales ligeros, que son los considerados patinetes eléctricos, y a las bicicletas eléctricas, ¿de acuerdo? Que también son multitud, ¿no? En España creo entender que hay cerca de 5 millones de patinetes eléctricos ahora mismo, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, todos los distintivos de matrícula, digamos, que van a tener estos vehículos, en el caso de las máquinas van a ser los números de bastidores y en el caso de los vehículos personales ligeros, el propio propietario del patinete o de la bicicleta tiene que darse de alta en la DGT, indexar unos determinados datos y automáticamente le va a dar un número de registro que en adelante va a ser esa la matrícula. De alguna forma se van a tener identificado todo el parque de maquinaria industrial y de vehículos personales ligeros en breve espacio de tiempo. No se puede determinar porque bueno, esto va a ser bastante transitorio, ¿no? Yo creo que por lo menos un año, año y medio va a costar. Entonces, primero tenemos que tener estos vehículos todos identificados. Segundo, se ha considerado ya desde ahora que un hecho derivado de la circulación es todo aquello que la máquina, mientras está circulando, todo lo que se ocasione, todos los daños materiales o personales que ocasione la máquina mientras esté en movimiento, independientemente de que lleve mercancía o no, independientemente que circule por la vía pública o no. Es decir, desde ahora, un atropello
dentro de una instalación de una nave industrial con un palé a un operario con una carretilla eléctrica, se considera un hecho derivado de la circulación. Ya no es de obligado, ya no es, digamos, como hasta la fecha se llevaba por la póliza de responsabilidad civil general, sino que es obligatorio que vaya por esta póliza de seguro obligatorio que alcanza hasta 70 millones por daños personales y hasta 15 millones por daños materiales. ¿De acuerdo? Independientemente, insisto, de que lleve mercancía o no, independientemente de que circule por la vía pública o no, se considera un hecho derivado de la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, como es un hecho obligatorio, todo vehículo que es identificado como un vehículo asegurable, bien sea una máquina o bien sea un vehículo personal ligero, debe de tener de su correspondiente seguro obligatorio. La obligación de la contratación del seguro obligatorio siempre es del propietario. Siempre y en todo lugar es del propietario. Ahora, ante esta circunstancia, que estamos dando de alta todas las máquinas que en todos los concesionarios Linde, ¿verdad, Silvia? Estamos incorporando. mm, Nos encontramos con la paradoja que había clientes que, independientemente de que no fuera necesaria la obligación de aseguramiento, de acuerdo con el reglamento anterior, sí que ellos tomaban por precaución tener aseguradas esas máquinas. Me parece fenomenal, me parece muy bien. Pero bueno, insisto que aquel que tenga interés de aseguramiento, como es este caso que estoy diciendo, está muy bien hecho, pero la obligación, de acuerdo con la ley, es del propietario. No se considera un hecho derivado de la circulación de zonas restringidas de puertos y aeropuertos. También lo digo porque tenemos clientes en Serma que nos alquilan maquinaria y que nos han hecho preguntas. Si mi máquina o mi actividad está dentro de un aeropuerto, si tengo que contratar o no tengo que contratar un seguro obligatorio. No es necesario la contratación de un seguro obligatorio, pero es obligatorio tener la cobertura que exige AENA, que es bien distinta, porque AENA exige una cobertura de 250 millones de euros. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? 70 millones de daños personales y 15 millones de daños materiales es lo que cubre el seguro obligatorio. Sin embargo, en el caso de la circulación de vehículos a motor en instalaciones aeroportuarias de acceso restringido, la cobertura que exige AENA es de 250 millones, que no va por este seguro obligatorio, sino por el seguro obligatorio que exige AENA, ¿eh? Lo digo esto como eh, anécdota, si me permitís, porque es una consulta que nos hicieron ayer mismo, ¿eh? Entonces, eh, que bueno, aquí está también en esta diapositiva hemos querido reflejar cuándo de alguna manera actúa el seguro obligatorio y cuándo debería de continuar estando asegurando la máquina su operación como máquina industrial. Esto también a veces genera confusión y creo que es muy importante porque en el día a día pues existen muchas casuísticas que nos reclaman nuestros clientes, sobre todo a la hora de la carga y descarga que estamos ejecutando en un camión. Y lo habitualmente que suele ocurrir, ¿no? Pues oye, es que ha rasgado el toldo, etcétera, ¿no? Como digo, el reglamento nuevo del seguro obligatorio se considera vehículo a motor, las carretillas, los vehículos personales ligeros, y mientras esté el vehículo circulando, en ese instante se considera hecho derivado de la circulación. En el momento que la máquina está parada y está haciendo un movimiento vertical, digamos, de la carretilla de subir y bajar, los daños que ocasione la máquina como máquina parada, utilizándose en ese ámbito industrial, no es hecho derivado de la circulación. Es un daño de la responsabilidad civil general del usuario de la máquina. ¿De acuerdo? Pensar que la ley ampara a, a hechos derivados de la circulación a cualquier vehículo industrial. Por ejemplo, podemos tener una furgoneta normal y corriente, que todo el mundo entiende que una furgoneta normal y corriente tiene que tener seguro obligatorio, pero que tiene una pluma. Y con esa pluma subimos la furgoneta a cuatro patas para que tenga estabilidad y hacemos operaciones de instalación de luces de Navidad, como ocurre en una muy famosa empresa cordobesa que
instala yo creo que toda la iluminación del mundo, incluso de Vigo, ¿eh? Eh, mientras está esa furgoneta a cuatro patas, con la grúa con la grúa y el operario en la cesta haciendo la instalación eléctrica, no se considera un hecho de la circulación. Se considera una responsabilidad civil general de la explotación de la actividad del usuario de esa plataforma. Lo mismo ocurre con las carretillas. Siempre que tengamos que estar manipulando la carretilla en ese momento que está haciendo el trabajo de carretilla de subir y bajar mercancía, corresponde a la responsabilidad civil general. Es decir, que si en ese instante se cae un palé sobre una persona y le ocasiona lesiones, debe de responder la póliza de responsabilidad civil general. No es un hecho derivado de la circulación. Claro, sabéis que todo el mundo, bueno, sabéis que la RC general es una RC voluntaria, eh, va por barrios, hay gente que se lo toma en serio y que compra capital suficiente, hay gente que no, hay gente que, hay empresas que tienen sublímites por víctima adecuados y hay muchas más que no tienen límites adecuados y de ahí viene la obligación del legislador. El legislador quiere hacer una armonización de las cuantías indemnizatorias a nivel europeo y viendo cómo en España, concretamente en España, pues los vehículos, o sea, los daños ocasionados a terceros relativos a la RC general, pues los límites no suelen ser los adecuados respecto a la víctima, pues de ahí viene este cambio revolucionario, ¿no? Del seguro obligatorio. Eh, eh, ¿Cuándo se puede identificar que se trata de un vehículo personal ligero o de un vehículo eh, a motor, ¿no? Un vehículo a motor es aquel que supera la velocidad de fabricación a partir de los 14 kilómetros por hora y tiene un peso superior a 25 kilos. Sin embargo, un vehículo personal ligero se considera aquel que tiene una velocidad de entre 6 y 14 kilómetros por hora y no supera los 25 kilómetros, los 25 kilos, perdón. No, sí, a ver, y no supera los 25 kilos en el caso de los patinetes, y si supera los 25 kilos, a partir del enero de este año, el Consejo de Ministros ya ha considerado que son vehículos personales ligeros, por lo tanto, nuestra maquinaria que circula entre 6 y 14 por hora, que por supuesto superan los 25 kilos, tienen que también tener seguro obligatorio. Lo que pasa es que este seguro obligatorio tiene un límite de indemnización diferente. El límite de indemnización para este tipo de vehículos son 1.350.000 de daños materiales y 6.450.000 de daños personales. Perdón, lo estaba buscando para... Nacho, una pregunta. Sí, En esta diapositiva es la que enviamos a todos nuestros clientes, es informativa, la enviamos en diciembre ya. ¿Se ha sí, actualizado algo de esta sí, diapositiva hoy? sí, 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 ¿no? No, no sí, sería válida. O sea, eso sería, habría que actualizarlo, ¿no? eso es. Porque ahí pone obligatorio pendiente y no obligatorio. Eso Ya es. no sé exactamente cuándo fue el Consejo de Ministros, debería haber sido el 2 de enero, pero no lo fue. Pero sí que fue a mediados de enero el Consejo de Ministros aprobó el nuevo reglamento para lo que se consideran vehículos personales ligeros. Por lo tanto, en ese mismo instante ya tenían que tener seguro obligatorio las, los patinetes, las bicicletas que superan los 25 kilómetros por hora y aquellas bicicletas que tengan más de 250 vatios de motor de asistencia. Esto ya Y es en obligatorio. cuanto a las Y en, carretillas, a y los en cuanto a las industriales a motor. carretillas, sí. Y en cuanto a las carretillas, se consideran aquellas que tengan una velocidad entre 6 y 14. Tienen que Vale. tener también seguro obligatorio. O Lo que sea que lo ocurre que es que está ese ahora seguro, en sí, amarillo ya es es rojo. obligatorio. Vale, Y todo vale. aquello que tenga una circulación, una velocidad menor de 6 kilómetros por hora, y que son las típicas traspaletas, que además estas traspaletas el usuario no va montado encima de ellas, va a pie, no tienen que tener seguro obligatorio. Va por la RC general los daños que ocasione.
Ya se ha sido un poco lío cuando se utilizaba ese concepto de la velocidad de 6 a 14 y de 14 en adelante, y cuando se entendía en menos de 25 y más de 25 kilos. Bueno, de alguna manera el legislador ha querido ser un poquito laxo y decir, bueno, por debajo de 25 kilos entra en ese colectivo enorme de vehículos personales ligeros para que el usuario, cuando tenga que hacer el seguro obligatorio, pues no se le cobre en excesivo, ¿no? La realidad es que se están haciendo los seguros de los patines pues, por decenas de euros, ¿no? Por eso, ¿eh? Y sin embargo, pues a nivel industrial, como la presunción del daño es superior, querían hacer esa diferencia de los kilómetros y de los pesos, ¿vale? Pero eso ha cambiado ya desde mediados de enero. Por lo tanto, en la actualidad, todas estas máquinas ya tienen que tener su seguro obligatorio, que como digo, se está digiriendo poco a poco porque están incorporándose al fichero de la DGT como vehículo nuevo, como vehículo asegurable, y eso se cruza con otro fichero que tienen las compañías de seguros, que es el fichero de vehículos asegurados. De tal manera que la DGT va a conocer en plazo razonable de tiempo, no lo puedo estimar por encima, por debajo de un año y medio o 2 años, va a costar en digerir todo esto, pero va a conocer todos los vehículos de maquinaria de manutención vivos en España que deben de tener su seguro obligatorio. Hay otra cosa importante que quiero resaltar que es muy desconocido por mucha gente. Cuando un vehículo está estacionado y está parado, si ocasiona daños, se considera un hecho de igual a circulación. Muy importante lo que estoy diciendo. Muy importante, ¿por qué? Porque si yo tengo mi vehículo estacionado en mi garaje comunitario y es un coche eléctrico, lo tengo cargando a la noche y como estamos comprobando en algunas ocasiones, se están haciendo daños derivados de la explosión de las baterías, los daños que ocasione tanto materiales como personales son cobertura, objeto de cobertura del seguro obligatorio. Por lo tanto, tenemos hasta 70 millones de daños personales y hasta 15 millones de daños materiales. Lo mismo ocurre con las máquinas. Nuestras máquinas son eléctricas en la mayoría de los casos, ya pocas máquinas hay de gasoil o de gas. Y nuestras máquinas, mientras estén estacionadas en estático, cargándose o no cargándose, si ocasionan daños, es objeto del seguro obligatorio. Eso es una muy buena garantía para Serma, en el caso de que Dios quiera que no ocurra, pero cualquiera de sus máquinas en adelante, que están aseguradas por el seguro obligatorio, tienen esos límites de indemnización que son bastante más superiores a los que hemos tenido tradicionalmente por la red general. Por lo tanto, yo creo que eso es una muy buena noticia desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Me parece que es importante que la gente conozca que los daños materiales y personales cuando un vehículo está estacionado es un hecho de la circulación. Muy poco conocido, ¿vale? Silvia, Gracias, Nacho. Espera, ¿ves la siguiente diapositiva? La comparativa. la siguiente está. Dale, no sé. Sí, esto es. El seguro obligatorio de los vehículos personales ligeros, como he mencionado, no son 70 y 15, sino son 6.450.000 euros por daños personales y 1.300.000 euros por daños materiales. Los daños que puedan ocasionar las máquinas de manutención que corren entre 6 y 14 tienen esta cobertura. Las que superan los 14 kilómetros por hora tienen la anterior, la más grande. Como digo, esto está pensado para disminuir el impacto en el coste de los seguros de los patinetes. Pero claro, es razonable que tengamos que tener seguro de los patinetes porque tengo entendido la última noticia que yo sé es que ha habido 12 muertos en el año 2024 por atropellos de patinetes. Entonces, claro, pues hay que proteger un poquito a la víctima, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera entiende que tiene que tener el legislador. Más cosas. Eh, Ahora hay un parque enorme de máquinas sin asegurar, tanto por los grandes colectivos o bien por los distintos usuarios que todavía no conocen esta obligación. No hay de momento ningún carácter sancionador
hay que adecuarse, hay que contratar los seguros poco a poco. Lo que sí que ocurre es que si ocurre un siniestro, va a responder el Consorcio de Compensación de Seguros. Y el Consorcio de Compensación de Seguros siempre responde a los accidentes personales cuando trabajamos con coches sin seguro. O sea, de toda la vida, si un señor es atropellado por un vehículo sin seguro, quien ha correspondido a ese daño personal ha sido el consorcio. ¿Qué va a pasar? Que el consorcio va a atender a la víctima, pero luego va a repetir contra el propietario del vehículo y le va a reclamar, bien sea un patinete, una bicicleta eléctrica que supere esa velocidad o tenga más de 250 vatios, o bien sea una carretilla elevadora que tiene una velocidad de 7,2 kilómetros por hora, como es en el caso, ¿no? Entonces, ojo al dato que es importante saber que el concepto de defender al perjudicado siempre está ahí encima de la mesa y siempre existe alguien que va a pagar al perjudicado los daños personales, no los materiales, pero sí los personales. Y va a corresponderle al consorcio, pero el consorcio no se va a quedar de brazos cruzados, sino que va a reclamar al propietario. ¿Vale? Viene la ley desde el 26 de julio del 25. No se ha hecho nada, hasta bien entrado el 26, pero no pasa nada. Hay que ir adecuándose poco a poco. Gracias a Dios no tenemos frecuencia de este tipo de siniestros en nuestras empresas, pero bueno, de vez en cuando hay un gran accidente, ¿verdad? Entonces hay que ir poco a poco suscribiendo. Estos son los distintos hitos del 26 de julio al 2 de enero, que el 2 de enero, como digo, el Consejo de Ministros debía aprobar el reglamento, pero lo ha aprobado a mediados de enero, pero que ya está en vigor, ¿de acuerdo? Y lo que decía de los 6 meses hasta el 26 de enero que nos dejaron de plazo, nos dejan de plazo para adecuarnos. Bueno, ahora estamos ya en febrero, tampoco pasa nada. No existe un carácter sancionador, pero bueno, es importante que vayamos poco a poco eh, preguntando a nuestro habitual mediador de seguros cómo podemos contratar esta póliza y qué coste tiene, ¿no? AGVs y AMRVs. Bueno, es la revolución y la evolución que tiene el mundo de la intralogística en todas nuestras empresas. Que todas estas máquinas que a veces hacen operaciones rutinarias y cíclicas, pues a lo mejor las podemos automatizar y no necesitan de la utilización de una persona que vaya a bordo de la máquina. También tienen obligación de contratar el seguro obligatorio, siempre y cuando superen los 6 kilómetros por hora de fabricación hasta los 14, con el límite que hemos comentado, o a partir de 14 en adelante. Yo personalmente creo que AGVs y AMRVs por encima de 14 kilómetros por hora, no sé si habrá muchos. Me da la sensación, me da la sensación de que no hay muchos. Pero, según el principio que ha determinado el legislador, se pueden considerar los AGVs y los AMRVs como vehículos, objeto del seguro. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es un tema a tener en cuenta, por favor. Y ¿quién el alquiler? ¿Qué queríamos decir, Silvia, del alquiler? En cuanto a los que tienen alquiladas las máquinas, si se Sí. tienen que preocupar o no por el tema del seguro. No, porque el propietario, que es el que tiene que tener la póliza de seguro. A quien tenga una máquina alquilada, lo que tendrá que preguntar es al alquilador, oiga, ¿ha contratado usted la póliza de seguro obligatorio? Y ya está. Con que le confirmen que existe póliza seguro, contratada es suficiente, porque el propietario es quien tiene que contratarlo, ¿de acuerdo? A Claro, pesar de que como hemos dicho al principio, nos hemos encontrado con determinadas empresas que tienen un determinado parque de máquinas en alquiler que voluntariamente las habían asegurado. Fenomenal, no pasa nada. Pero lo suyo es que lo haga siempre el propietario, ¿de acuerdo? de acuerdo. Muy bien, pues en principio ya habríamos terminado, Nacho. Hemos llegado a tiempo. Estos flashes queremos hacerlos en media hora, ¿verdad, Silvia? Sí, sí.
La verdad es que nos han faltado 5 minutos, pero sí hemos dicho todo lo que había que decir. Sí, bueno, sin más, y que cualquiera de nuestros, bueno, si no hay preguntas, si cualquier persona en adelante tiene alguna cuestión, pues que nos mande un correo Exacto, y es se le momento para contesta. si alguien tiene alguna duda, este es el momento. Si no, nos podéis enviar un correo electrónico a serma@serma.es. Siempre estamos disponibles para asesoraros. Es uno de nuestros trabajos también. De hecho, tenemos a Nacho, que es nuestro asesor, y podemos trasladarle cualquier duda que tengáis a él. De hecho, la pregunta que tenía yo preparada era precisamente si la carretilla está parada, cómo se categoriza esto, pero has hecho hincapié muy bien en esa parte, entonces creo que nos ha quedado claro. Sí, por favor, la RC general, que es la gran olvidada, sobre todo en cuanto a sus límites y el alcance de las coberturas en muchas empresas, de verdad que merece mucho la pena que le demos una vuelta. Por definición, un seguro obligatorio es obligatorio y tiene un reglamento. Y al tener un reglamento, pues tiene unas reglas del juego y por lo tanto tiene unas sumas aseguradas y tiene unas formas de actuar, porque es obligatorio. Pero una RC general que es voluntaria, pues ahí a veces pues cojeamos bastante, porque no le prestamos atención y damos por hecho que tenemos contratada una póliza de RC general y que ya estamos amparados. Y no necesariamente es el caso. Conviene reflexionar porque si tenemos un accidente con la máquina como máquina, tenemos que tener suficiente cobertura. Hay una pregunta. Sí, Pilar nos dice que si enviaremos la grabación y sí, tranquilos, que además la colgaremos en YouTube y os enviaremos el link para que podáis consultarla cuando queráis. Entiendo que esta información para tomar notas es un poco complicado, pero lo mejor es que lo podáis ver después. Y Bien, esperamos un segundito que creo que alguien está escribiendo algo también. vale, eso lo puedes ver tú. Sí, sí, sí. ¿Tú no lo puedes ver, Nacho? No. No. Vale. Bien, me imagino que esta ley irá avanzando, irá cambiando cosas, ya iremos informando, porque También es algo sí, importante. ahora que dices eso, también es cierto que todas las pólizas de coches de automóvil que estén en vigor anteriores a la ley, de forma automática se actualizan, ¿eh? Quiero decir que cualquier compañía de seguros del mercado asegurador es obligatorio que si mañana las cuantías varían bueno, sobre todo eso, los límites cambian o el concepto de hecho de la circulación cambia, como es en este caso, no nos tenemos que preocupar nosotros como usuarios. O sea, nuestra compañía de seguros automáticamente nos da el alcance del reglamento en vigor, siempre. ¿Mm? Claro, Esto claro. también es interesante para tener en cuenta, por ejemplo, con los remolques y los semirremolques, ¿no? Un remolque de hasta 750 kilos no tiene que tener seguro obligatorio. A partir de los 750 kilos, sí. Vale, nos preguntan que si se tienen que asegurar, para que los vehículos se tengan que asegurar, se tienen que dar las dos condiciones, que pesen más de 25 kilos y que superen los 14 kilómetros por hora. Si no superan los 14 kilómetros por hora, pero corren entre 6 y 14, tienen también obligación de seguro obligatorio. La cuantía es inferior. El matiz es ese. M- Menos de 6, ¿no? De 6 a 14 hay unos límites y de 14 en adelante hay otros límites. Pero ahora es obligatorio todos. O sea, de más de 14 y de 6 a 14. De eso es. De más Vale. de 14 y de Eso 6 es a lo que ha 14. cambiado a A partir partir de de enero. enero. Eso es. Eso es, vale. Genial. De todas formas, como vamos a poner a dejaros disponibles la grabación, podréis consultar todo lo que hemos dicho para los que habéis llegado un poquito tarde. No pasa nada porque de hecho esto creo que estaba en la primera diapositiva y en la que teníamos las tres opciones que hemos visto cuál ha sido la evolución a partir de enero. Nos preguntan también que, como hemos dicho en el caso del alquiler, si en el caso del alquiler es el propietario el que asegura las carretillas. Sí, Si podemos confirmar que las de Serma que alquilamos ya tienen seguro. Sí, sí. sí, lo confirmamos, porque el propietario somos nosotros. Entonces somos los que hacemos los seguros. No tenéis que veros en ninguna contratación de seguro cuando alquiláis. Así que tranquilos.
Además, lo pone en el contrato de arrendamiento en Serma. Y en algún caso, incluso pues a demanda de cualquiera de ustedes, pues, les podemos dar un certificado de aseguramiento, ¿eh? Sin problemas. No hay ningún problema. Genial. Y Nacho, ¿nos puedes contar alguna cosa más que siguen escribiendo? Para poder ¿Siguen solventar todas las escribiendo? dudas aquí. Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, eh, es una revolución, de verdad. Había sentencias, hubo una sentencia en la Audiencia Provincial de Álava que ya condenó antes a este reglamento a indemnizar a una compañía de seguros por hecho de la circulación en un atropello dentro de una nave llevando una mercancía que creo que eran unos tubos a un usuario, ¿no? Y dije, joder, ¿esto cómo es posible? Si ha cambiado, no ha cambiado todavía el reglamento. Digo, bueno, pues porque de alguna manera ya se estaban interpretando en los tribunales doctrinas que venían de Europa, por aquello de que se protege a la víctima, ¿de acuerdo? Y porque como la RC general es una RC voluntaria, pues claro, te puedes encontrar con pólizas de empresas que puedan tener límites por víctima de 60.000 euros y otras que puedan tener 1 millón. Pero desde luego siempre es bastante menos de lo que podamos organizar y regular a través de un seguro obligatorio. ¿Qué preguntas hay? Nada, Nacho, que solo nos decían que si nos facilitaban el email para mandar el link de la presentación, pero que Perfecto. con el registro, si os habéis registrado, siempre y cuando os hayáis registrado a través del link y hayáis puesto vuestro email y datos, entonces os la enviaremos. Si no es así, enviadnos un correo a serma@serma.es y os lo enviaremos después. Así que si no hay más preguntas, quedamos disponibles para cualquier duda y finalizamos el webinar de hoy. Muchas Bueno, gracias muchas gracias. Hasta y luego, buenos Nacho. días. Buenos Hasta luego. días.